Genética para la crianza de perros. El lobo fue domesticado hace aproximadamente 15.000 años. Solo unas cuantas especies han podido ser domesticadas para convivir con el hombre. Esto se explica, según científicos, porque están en los genes. A pesar del gigantesco paso que significa para el hombre domesticar una especie salvaje como el lobo y la creación de las primeras razas, especializadas en pastorear o como excelentes guardianes, la verdadera revolución en cuanto a los perros y a todas las razas existentes hoy en día ha sido posible gracias a los avances en la genética. Es un periodo corto de tiempo el que se ha necesitado para crear más de 300 razas, tan diversas como un chihuahua hasta un gran danés, o como un San Bernardo hasta un poodle, si lo comparamos con los miles de años que han sido necesarios para domesticar al lobo y crear las primeras razas. La domesticación es una cualidad que se infunde en toda una población por varias generaciones de convivencia con humanos, de manera que la especie pierde muchos o quizás todos sus instintos salvajes con el paso del tiempo. En otras palabras, la domesticación depende primordialmente de los genes. Brian Herd, un investigador alemán, creó la hipótesis de que la domesticación es la primera fase y luego se desarrolla la capacidad del perro para mostrar sus habilidades sociales. Todas las razas de perros que conocemos son potencialmente interfértiles. Esto quiere decir que se pueden cruzar entre sí, aunque hay algunas barreras físicas que lo impiden. Darwin resume sus puntos de vista sobre la variación resultante del proceso de domesticación de la siguiente forma. 1. Por el efecto directo de las condiciones externas a las cuales están expuestas las especies. 2. Por otros factores, tales como las modificaciones en la alimentación que producen cambios plásticos, la acción del hombre en la selección y el crecimiento controlado de ciertos individuos, la introducción en un grupo de machos seleccionados o la cuidadosa preservación de la vida de los individuos más adaptados a sus propósitos. 3. Por la constante cruza de razas. Las variedades fenotípicas son aquellas particularidades visibles en los organismos, es decir, la sumatoria de todas las características observables de un individuo y que son el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Entre ellas podemos señalar el color de los ojos, la estatura, el color del pelo, la forma de la nariz, variaciones observables en los seres humanos, el color de las plumas, formas del pico. Las diferencias entre las razas de perros está dada por la presión selectiva ejercida por el hombre al realizar una cruza selectiva, afirman los investigadores. Otra de las coautoras, Heidi Parker, genetista, afirma que debido a que las personas inicialmente criaron perros para obtener rasgos específicos como talla corporal pequeña o temperamento tranquilo, la selección creó un cuello de botella que redujo la variación genética de la descendencia. La variedad de razas es tan grande que Darwin estaba convencido de que las razas tenían que originarse de varias especies silvestres de cánidos. La gran variabilidad de los perros es el resultado del interés del hombre en obtener no solamente animales útiles por su función, como los perros pastores, sino también ejemplares atractivos por sus muchas formas y tamaños. Experimento de domesticación y amansamiento de zorros de Dmitry Belyaev. En la década de los 50, el científico ruso Dmitry Belyaev realizó un experimento de selección de zorros plateados que se prolongó durante varias generaciones para averiguar el mecanismo por el cual el perro evolucionó a partir de su ancestro el lobo, convirtiéndose así en el animal doméstico al que el día de hoy muchos consideran el mejor amigo del hombre. Este experimento se basaba en la domesticación de zorros, donde actualmente todas las especies de perros que existen se conoce que descienden de los lobos, especialmente de la especie el lobo gris. Belyaev creía que el factor clave que debía seleccionarse no era de tipo morfológico, es decir, de los atributos físicos, sino de comportamiento. Concretamente, creía que la mansedumbre era el factor crítico sobre el cual debía centrarse.
Entonces aquí cabe destacar cuán susceptible es un animal a la interacción con los seres humanos, planteándose como hipótesis una selección basada en la mansedumbre y en la agresividad daría lugar a cambios hormonales y neuroquímicos, ya que el comportamiento se basa en última instancia en la biología, donde se seleccionó a zorros mansos versus zorros agresivos. Para comprobar su teoría, Belyaev y su equipo experimentaron con zorros plateados realizando crías selectivas basadas en la mansedumbre. A partir de un mes de edad, se ponía a prueba las reacciones de los zorros al entrar en contacto con uno de los investigadores. Se estudiaba el comportamiento de los animales mientras se les ofrecía comida y además se observaba si el zorro prefería la compañía de otros zorros o la de los seres humanos. Al llegar a la madurez sexual, de entre 7 a 8 meses, tenían su última prueba y se les asignaba una puntuación global de mansedumbre. Se evaluaba la disposición de cada zorro a acercarse a un investigador situado de pie frente a su jaula. También calificaron la tendencia de cada zorro a morder a los investigadores cuando trataban de tocarlo. Solo aquellos zorros menos temerosos y menos agresivos fueron elegidos para la reproducción. Se partió en dos grupos originales de zorros, un grupo experimental seleccionado por su docilidad y un grupo control. El experimento se desarrolló durante más de 40 generaciones de zorros. En cada generación sucesiva del grupo experimental, al menos del 20% se le permitió criar cada año. Para asegurar que los resultados debían a la selección genética de la mansedumbre y no al contacto con los seres humanos, los zorros no fueron adiestrados y se minimizó el tiempo que debían pasar. Los resultados obtenidos en este experimento fueron principalmente de cambios de comportamiento, donde los zorros del grupo experimental tenían más ganas de estar con los seres humanos, gemían para atraer su atención y olfateaban y lamían a sus cuidadores, incluso movían la cola cuando estaban contentos. Además, se redujeron las respuestas de miedo frente a elementos o situaciones desconocidas. Cambios morfológicos. Estos cambios fueron quizás los más sorprendentes, corroborando las predicciones hechas por Belyaev, donde una proporción mucho mayor de los zorros experimentales tenían orejas caídas, cola corta o rizada, periodos de reproducción más extensos, cambios en la coloración de la piel y así como cambios en la forma de sus cráneos, mandíbulas y dientes. También perdieron su olor almizclado de zorro. Los cambios fisiológicos. El primer cambio se detectó en el eje pituitario adrenal. Este sistema es responsable del control de la adrenalina, entre otras cosas. La adrenalina es una hormona que se produce en respuesta al estrés y los controles relacionados con el miedo a las respuestas. Los zorros experimentales tenían significativamente más bajos los niveles de adrenalina que sus primos del grupo control. Los investigadores supusieron que los zorros que no tenían miedo de los humanos producían menos adrenalina ante lo que los rodea. Esto explicaba la mansedumbre de los zorros, pero no resolvía el misterio de los cambios de los patrones de coloración del pelaje. Los científicos creen que con la posibilidad de que la adrenalina compartiera una vía bioquímica con la melanina, la cual controla la producción de pigmento de la piel. Y así fue que la selección de una sola característica de comportamiento, la mansedumbre, dio lugar a cambios no solo en el comportamiento, sino también en la morfología y la fisiología sin que éstas fueran seleccionadas. Estos resultados llevaron a especular que un modelo similar de evolución es el que podría explicar las características conductuales y cognitivas superiores y las diferencias físicas y fisiológicas del perro doméstico con respecto a su antepasado, el lobo. Conclusión. Dentro de los procesos naturales de evolución y selección canina, el factor antropogénico resulta de gran relevancia a la hora de generar cambios, tanto genotípicos como fenotípicos, en las diferentes razas de cánidos. Uno de los procesos más significativos, influenciados por el hombre, fue la domesticación de la especie, donde desde el amansamiento de los lobos salvajes hasta zorros silvestres se llegó al ejemplar de cánido actual, con todas sus variaciones de raza, tamaño, color, forma, habilidades, destrezas, hábitos e interés doméstico. La variación fenotípica entre los perros se divide actualmente en más de 350 razas distintas.
Bueno, ahora le vamos a hablar sobre el estudio y experimento que realizó el señor Dmitri Mendeleev en la Unión Soviética. Bueno, hay que partir por la premisa inicial de que en cuánto tiempo tuvo lugar esta gran transformación, en la cual según los restos arqueológicos fue un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo fue posible que una especie evolucionara tan repentinamente a otra? Esto genera unas grandes cuestionantes que a través del tiempo se van a ir verificando. Bueno, en la antigua Unión Soviética surgió una gran clave inesperada, ya que el experimento de Dmitri Mendeleev fue uno de los más sorprendentes e importantes del siglo XX, lo cual generó diferentes cosmovisiones. Este experimento se inició en los años 50 en una granja de Siberia, con zorros de difícil cuidado, con difícil formas de manejo y con una dificultad para poder procrear. Dmitri Mendeleev era un experto en la genética, para poder verificar su comportamiento y seleccionar a los zorros más dóciles. Por esto comenzó su experimento con la cruza de los ejemplares más pacíficos, ya que Dmitri seleccionó los zorros con un método muy sencillo, el cual era introducir en su jaula una mano enguantada. Bueno, los zorros que le mordían y atacaban eran descartados de la reproducción, pero los que mostraron tolerancia fueron cruzados. En realidad, Mendeleev está seleccionando zorros según su distancia de fuga, y los resultados obtenidos fueron netamente sorprendentes, ya que los zorros cambiaron en aspecto y carácter, ya que en 10 años los zorros seleccionados presentaron nuevas variedades de colores. Y en base a esto, Dmitri Mendeleev había descubierto que el criterio de selección basado en la hemofilidad podía generar una serie de mutaciones adicionales. Wiki, di wiki. Wiki, wiki. Wiki, wiki. Wiki, wiki. Wiki, wiki. Mira. Wiki, wiki. Di wiki, wiki. Sí, wiki, wiki. Wiki, wiki. Es making up. El computador se acaba de apagar. ¿Ustedes lo creen?